La segunda venida de Cristo es un tema que interesa mucho y que muchas personas están hablando porque estamos viviendo una pandemia, pues una tragedia, ¿no? Entonces, yo quisiera leer para ustedes Apocalipsis 22, del 16 al 21. Apocalipsis 22, del 16 al 21. Y así es como cierra este libro. Dice así: yo, Jesús, he enviado mi ángel, es decir, mi mensajero, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Dice Jesús: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces el libro termina diciéndole al Señor Jesús: ven, ¿no? Y Jesús dice: yo vengo en breve. Y esta revelación fue dada hace casi 2000 años. ¿Ya? Entonces, el Señor Jesús está viniendo desde hace 2000 años. ¿Ya? Entonces, bueno, yo voy a empezar a hablar, pero sí quisiera, sí quisiera que ustedes escriban, si es que pueden, en su chat, qué es lo que ustedes, qué expectativa tienen sobre este tema. ¿Ya? Muy bien, y está bien que se ayuden entre ustedes, ¿no? Así que gracias, gracias quienes pusieron el versículo, gracias Kevin, en fin. Bien, ahora, antes de llegar al libro 12, y también este es un pedido que me han hecho, es que hay varias posturas en temas escatológicos. Escatológico significa los últimos tiempos, ¿sí? Entonces, estas posturas básicamente son estas. Ya se las voy a poner en el Zoom. Vamos a estar manejando algunas cosas, veamos si lo logramos. Ténganme paciencia. Ya, entonces aquí están, ¿no? Las principales, digamos, las que se discuten normalmente, y se llaman así. Ya es hasta difícil pronunciarlo: premileniarismo dispensacional, ¿no? El premileniarismo histórico, amileniarismo, postmileniarismo, y la más reciente, la más reciente de los últimos, yo diría, casi 20 años, es cielos nuevos y tierra nueva, ¿ya? Entonces, lo que ustedes posiblemente más han escuchado es el premileniarismo dispensacional, ¿ya? Eso es muy posible lo que más han oído, ¿ya? Los otros quizás no los han escuchado tanto.
Hay un folleto que yo se los voy a compartir. Se lo pasé a Silvita y quizás Silvita lo puede pasar al chat del Ministerio de Consolidación y luego los demás que lo quieran me lo piden. Es un folleto que describe en detalle estas posiciones, ¿sí? Y aquí el tema de esa discusión es si el fin ya llegó o el fin va a venir, ¿sí? Entonces han habido épocas en la historia de mucho optimismo, ¿sí? De mucho optimismo. Entonces cuando ha habido mucho optimismo, han habido las posiciones de decir, bueno, ya estamos viviendo ya pasó la tribulación, ya estamos viviendo el milenio, ya estamos viviendo, digamos, lo mejor, digamos, de los últimos tiempos, ¿ya? Entonces, y hay otras posiciones, pues en momentos difíciles, de decir, bueno, va a venir. Y cuando ustedes vieron este cuadro que les mostré, que lo voy a volver a mostrar, déjenme ver, ustedes van a ver que la palabra milenio, mileniarismo, es común en las 4 posiciones, ¿sí? Porque tienen que ver con cuándo es el milenio. Si el milenio es antes de la tribulación, después, entonces esa es un poquito la discusión en estas posiciones, ¿no? Refiriéndose a la tribulación como un periodo de sufrimiento, ¿sí? En el folleto que les voy a compartir, que es un folleto escrito en el año 2009, ese folleto, su posición es principalmente premileniarismo dispensacional. Esa es un poquito la posición del folleto. Hace esa discusión. Entonces yo creo que vale la pena que revisen eso. Yo se los puedo mostrar un poquito para que tengan idea de qué estoy hablando. A ver, déjenme ver dónde lo tengo. ¿Dónde fue que lo puse? Aquí está. Ah, ya, aquí está. Entonces, sino que van a estar medios torcidos porque escaneé el folleto y está torcido, o sea, está de lado. Entonces no es tan cómodo, leerlo. A ver, déjenme ver dónde está eso. Aquí está. Ya, entonces este folleto que está escaneado tiene algo que les voy a mostrar ahorita que es bueno. Tiene un cuadro. Aquí está. Ahorita no espero que lo vean, pero cuando reciban el folleto, ustedes pueden mirar la comparación que hace entre una posición y otra, ¿ya? Entonces pone cada uno de los premileniarismo, amileniarismo y postmileniarismo, los pone en columnas y compara, ¿ya? Cada uno, ¿ya? Y hay teólogos que están un poquito a favor de esto. Quizás la parte que más les puedo decir, posiblemente porque yo estoy aquí frente a la pantalla, es que el folleto plantea que las 2 posiciones principales son el amileniarismo, que dice que no hay un milenio literal de 1000 años, sino que los 1000 es un número simbólico, y el premileniarismo dispensacional, que considera que hay un milenio de 1000 años, literal 1000 años, ¿ya? Y este folleto dice que las otras posiciones correspondían a otras etapas de la historia, ¿ya? Entonces dice, por ejemplo, que el premileniarismo histórico era de fines del primer siglo, es decir, estamos hablando, primer siglo es los primeros 1000 años, al final de los primeros 1000 años, y el postmileniarismo, que dice que no, que ya está, o sea, no esperamos algo en el futuro, que eso ya pasó en algún momento en la historia. ¿Ya? Entonces, yo creo que vale la pena que ustedes tengan ese folleto, ¿ya? Para que comparen lo uno. Yo no me voy a detener mucho en eso, ¿ya?
pero lo que quiero que sepan es que, claro, es como cuando vivimos el año 2000. Si ustedes se acuerdan, aquellos que vivimos el año 2000 decían, chútale, a la medianoche, que se acabe el año 2000, en día siguiente se nos va a borrar toda la información de las computadoras, o sea, ¿me entienden? O sea, cada vez que hay un cambio de siglo, las personas tienen muchas expectativas. Entonces, cuando se acabó los primeros 1000 años de historia en la era cristiana, también tenían expectativas, o sea, decían, ya, se acabaron los primeros 1000 años, entonces ya pasó el milenio, ya fue, ¿me entienden? Entonces, esas cosas ocurren, especialmente en cambios de siglo, las personas tienen expectativas. Ya cuando ya no se cumple lo que esperaban que pase en la fecha ni sé cuántos, entonces tienen que reorganizar sus expectativas, ¿ya? Entonces, eso es lo que les puedo decir hasta ahí, ¿ya? Y a los que no les llegó el folleto, me lo piden a mí personalmente, ¿ya? Porque algunos de ustedes están en mis chats, entonces yo se los mando después, ¿ok? Entonces, eso es la foto general. Ahora, en los últimos, yo diría, 30 años, ha habido una revolución en ciencias bíblicas. Hay más información del primer siglo. Entonces, como hay más información, hay más elementos, como por ejemplo la palabra tribulación. La palabra tribulación viene de la palabra flipsis y significa fricción, ¿ya? Entonces, hay más elementos como para interpretar ciertas cosas, y hay más información sobre el primer siglo. Entonces, lo que se refiere a interpretación de Apocalipsis y cosas así, hay muchos más elementos históricos, arqueológicos, en fin, ¿no? Que ayudan a una interpretación, digamos que uno tiene más información de lo que los oyentes que recibieron por ahí por los años 90 y piquillo, tenían en su historia, en su contexto, en fin, ¿no? Entonces, esos son otros elementos. Entonces, esa es la razón por la que esto va modificándose, ¿sí? Y hoy, la posición teológica, digamos, más que hoy, digamos, se está estudiando es cielos nuevos y tierra nueva, ¿ya? Eso es lo que realmente hoy hay más elementos sobre ese tema. ¿Ya? Entonces nosotros como iglesia nos alejamos del dispensacionalismo. A ver, por aquí tengo la fecha. En el año 2015, el 3 de junio del año 2015, el Consejo Pastoral de la IEDI tomamos una decisión, después del estudio bíblico, teológico, etcétera, de distanciarnos del dispensacionalismo premilenial, ¿ya? Entonces, aquellos de ustedes que han estado en el discipulado sabrán que el libro 2 fue modificado en junio del año 2015. Entonces, quizás algunos tienen la versión anterior y la versión modificada, ¿ya? Y bueno, yo no le he dado demasiado seguimiento al asunto, entonces yo sé que hay de las dos, y eso puede generar bastante confusión. Ahora, un punto clave en estas diferentes posiciones es el rol de Israel, ¿sí? ¿Qué rol juega la nación de Israel, sea étnica o política, en la historia y en los últimos tiempos, ¿ya? En el dispensacionalismo, la nación de Israel tiene un lugar casi como que fuera la señal de un montón de cosas de los últimos tiempos, ¿ya? Y eso está digamos, en los libros de discipulado, al final hay como un mapa, ¿no? Si algunos de ustedes lo han visto, ¿verdad? Que hay como un mapa que yo no lo retiramos del libro, porque todavía pues hay quienes todavía siguen un poco esa postura, entonces de todos modos lo dejamos en el libro, donde lo que hace es mostrar
una secuencia de eventos para la nación de Israel y una secuencia de eventos para el resto de las naciones. ¿Ya? La segunda, o sea, digamos, la modificación que hicimos no tiene ese énfasis, por supuesto, porque tenemos otra perspectiva sobre el asunto este y vale la pena discutirlo. Ahorita mismo no me voy a enfocar mucho en eso. Si en algún momento quieren, nos reunimos a hablar de ese tema. Es otro tema. Ya, es otro tema, ¿sí? Eso hasta ahí. Entonces, déjenme ver. Estoy viendo las notas. Ya, ya, bueno, hay algunas notas de algunos que han puesto, es cuánto tiempo falta o cuántos años y hasta el final, hasta que sea, digamos, la segunda venida de Cristo o el final. Como ustedes saben, el Señor Jesús dijo, no, nadie, solo el Padre sabe. Y a nosotros no nos toca saber. Ahora, ese es otro tema, pero hay un asunto que, o sea, nuestro Dios a veces sí ha dado información más específica, como cuando dice en Génesis cuánto tiempo Israel iba a ser esclava en Egipto, por ejemplo, ¿no? Génesis 12, Génesis 15, hay más ese tipo de cosas. Pero sobre la segunda venida de Cristo no hay. O sea, el Señor dice, o sea, no les toca a ustedes saber, ¿ya? Entonces, hay gente que hace el cálculo, ¿no? Ustedes saben, dice que el tal día va a haber el eclipse, ni sé cuántos, y ¡tuing! Pasa. O sea, especialmente los testigos de Jehová hacen mucho esto de ¡ta! Ya, y nada, no es, ya. Porque realmente no es así como funciona, como Dios obra. Ya vendrá como ladrón en la noche, y nosotros simplemente tenemos que estar listos y preparados.